transporte era transportar pasajeros y carga. Por supuesto, si nosotros vemos los centros urbanos o los centros poblados, por supuesto, el mayor volumen siempre está dirigido al transporte de pasajeros. Entonces, ya dijimos la anterior clase, ayer, perdón, de que el diseño de las ciudades es mucho más complicado y más complejo porque vimos cómo variaba el tráfico, etcétera, etcétera. Además, cómo la población tomaba en consideración el transporte. ¿Qué les quiero decir? Les mostraba que un varón iba y venía de casa a trabajo y eso era pendular. Y sin embargo, la mujer dejaba las guaguas en el colegio, iba al trabajo, regresaba al mercado, del mercado al zapatero y del zapatero a la casa. Es decir, un ciclo de transporte muy diferente. Entonces, con esas consideraciones, realmente el principal problema o el problema mayor se radica en el transporte de pasajeros en centros o ciudades pobladas. Para eso les mostré San Pablo y realmente es un monstruo. Entonces ahí quedamos. Y esto vimos como añadidura un transporte marítimo de carga que utilizaba como volumen estandarizado estos que se llaman contenedores, que tienen la particularidad de tener un largo de 20 pies, por eso se llama 20 feet. Entonces, más o menos son 6 metros y algo. Esto pudimos ver hasta ahora, sí, pero esto no vimos. Entonces, ese transporte marítimo que vamos a ver ahora en apoyo antes de ver la historia que teníamos que ver, pero es bien interesante. Fíjense, el año pasado, a mediados de año, este carguero que se llama, es una flota que se llama Evergreen, que es increíble el volumen de mercadería que transporta, sobre todo hacia el Asia y desde el Asia, tuvo un problema, un percance, como se nota acá. Este es el canal de Suez, un canal de más de 80 kilómetros que permite la vinculación directa para ir hacia el lado de esos mercados. Entonces, para ver esta magnitud, solo necesitamos ver esta imagen. Bueno, acá podemos ver. Fíjense lo que significa pala cargador. Eso se llama pala cargador. Prácticamente, en relación a las dimensiones, es como si fuese un piojo en nuestro cuerpo. O una pulga, si quieren, para no ser muy duros, una pulga en nuestro cuerpo. Entonces, esa es la magnitud de de los vehículos de transporte marítimo. Realmente, acá está, por ejemplo, una retroexcavadora. Fíjense, esta debe ser una retroexcavadora de alta potencia. ¿Y qué está haciendo la retroexcavadora? Está queriendo excavar para que el barco que ha encallado pueda ser remolcado fácilmente. Acá están sus remolcadores. Lo único que les digo, por este hecho ocurrido, que habrá que hacer una auditoría para ver qué es lo que ocurrió, pero está claro que parece que hubo un mal manejo por las dimensiones. El hecho de haber tapado el transporte de mercaderías en el canal de Suez le ha generado un juicio de más, imagínense, de más de $1.000 millones. Creo que se ha quedado 7 días o algo, 10 días, no me acuerdo. Pero por ese tiempo, como no han podido circular, le ha generado una pérdida económica a Egipto de más de $1.000 millones. Dense cuenta
del volumen de transporte de carga. Entonces, acá está tan bonito, se ve no es Evergreen, dice. Fíjense las dimensiones. Creo que esto, pero no, mejor vamos a ver dimensiones del buque atascado. Vamos a ver. Y dimensiones. Porque realmente, para tener idea, no hay ningún gráfico donde pueda mostrarme las dimensiones del barco. Pero bueno, Evergreen. No quiero equivocarme, pero son más de, a ver, aquí está. Fíjense, aquí está bonito. Y yo pensé que era más de 500 metros de longitud. Pero es el Evergreen creo que es más de 500 metros, eso sí les puedo decir. Fíjense, 220,000 toneladas el Evergreen. 220,000 toneladas. Si fuese imagínense, son 59 metros, 400 metros. La altura de Soledad dice 11 metros, 15.7 metros. Y a los 11 se encallado. Y tenía solo 121 metros, muy poco espacio para dirigir. Parece que ha sido, como les decía, un problema de construcción. Pero ¿qué nos llama la atención? Bueno, aquí 220,000 toneladas, 240,000 toneladas de mercadería. Entonces, de eso estamos queriendo hablar cuando vemos la función que tiene, es decir, transportar mercadería. Entonces, para el transporte de mercadería, y estamos hablando en volúmenes mayores, estamos hablando del transporte marítimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, por ejemplo? Aquí vamos a ver el ministerio. A ver, vamos a ver. Presentación oficial. De esto estamos queriendo hablar. Fíjense, nuestros mercados, por supuesto, son los mercados de Asia, porque son los mercados más grandes. Hay los mercados europeos también, pero que parten de acá. Entonces todo el mundo mira como algo muy apetecible cubrir estos mercados de Asia que hemos visto que entre China e India cerca al 30%, son 20 y tantos, cerca al 30% del mercado internacional. Wow, realmente uno tiene que dirigir todos los esfuerzos para tener los sistemas de transportes expeditos, de movilización en menos tiempo para poder satisfacer estos mercados. Eso sería para la exportación. Sin embargo, para la importación de América, por supuesto, también tenemos ese mismo volumen, o un volumen mayor todavía. No voy a decir, no hay equilibrio comercial. Hay mayor importación de los productos del lado de Asia.
Bueno, entonces es un poco queda claro sobre la importancia del transporte de carga en en el contexto de la economía de libre mercado. Entonces, es importante considerar esto, sí. Por eso es que Naciones Unidas se ha reunido en Suiza en los años 1980 y tantos y ha generado una serie de patrones para el transporte de carga que eso lo vamos a ver. Por ejemplo, uno de esos patrones es el utilizar como unidad de equivalencia para todo el transporte estos contenedores que se los llama 20 feet o más de 6 metros de largo. Bueno, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ver la utilidad, todo no. Antes de eso dijimos que deberíamos, esto también lo vamos a ver después, si he preparado, ahora sí está bonito. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver qué significa el costo SIF, el costo FO. Entonces, está bonito justamente respecto a el transporte de mercadería, pero ahorita no lo vamos a ver porque nos hemos quedado todavía en la historiación. Entonces, para la historiación, nosotros vamos a tener que ver esto. Aquí es la evolución. Pero para ver esto, debemos dejar de presentar. Y por favor, me van a decir si se escucha. Y creo que he aprendido con ustedes ayer a apagar el micrófono. Ingeniero, no está compartiendo nada. No estoy compartiendo porque estoy pasando ahora a ver solo una pestaña. Esto es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a compartir. Entonces, por favor, no quiero ya arruinarlo, lo estoy apagando, entonces me gritan. Anda y desplaza. Quiere ir cada vez más lejos y para satisfacer sus propósitos, indudablemente tiene que inventar. Evolución e historia del transporte. ¿Qué son los medios de transporte? Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres, aéreos y acuáticos. Transporte terrestre. En la prehistoria, especialmente en el Neolítico, apareció la rueda, uno de los inventos más maravillosos de la historia. Este facilitaba el transporte de materiales pesados y con ella se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. Podemos distinguir la evolución del transporte terrestre de la siguiente manera. La carreta. Esta fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus propios fines. La carreta dispone de dos ruedas y utiliza la tracción animal para lograr el desplazamiento. La bicicleta. En plena Edad Media aparece la bicicleta, cuyos componentes básicos son dos ruedas, pedales, un manillar para controlar la dirección, un sillín para sentarse y un sistema de hierros que unen todos estos elementos para lograr el desplazamiento. Este se obtiene de forma mecánica al girar con las piernas los pedales que a través de una cadena hace girar las ruedas. La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los elementos de la bicicleta, más una caldera de vapor en la parte trasera. Esta ha ido evolucionando hasta nuestros días, suprimiendo poco a poco elementos como los pedales, mejorando el tipo de motor
incluyendo elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, hasta llegar a la moto que conocemos hoy en día. El automóvil. Aunque ya en 1700 se desarrolló el primer vehículo propulsado a vapor, no fue en 1866 cuando se inventa el primer vehículo con motor. En la actualidad han evolucionado notablemente, incluso hasta tener incorporados sistemas digitales tales como GPS y lectores internos del motor que le indican al conductor muchos datos extras acerca del estado del vehículo, del motor, de la conducción y de su entorno en general. El ferrocarril. Su nacimiento se asocia a la invención de la máquina de vapor durante la Revolución Industrial. Su invención tuvo lugar a principios del siglo XIX por George Stephenson. Esta nueva forma de transporte necesitaba, además de la fuerza impulsora de la máquina de vapor, de otro elemento, los rieles. El primer ferrocarril constaba de un conjunto de vagones arrastrados por una locomotora que utilizaba esta energía. La evolución más destacada del ferrocarril es el tren de alta velocidad, que surgió en 1992, cuya característica principal es que puede alcanzar los 300 km por hora. Sin embargo, el ser humano no solo ha tenido la necesidad de trasladarse a través de la Tierra, sino que ha tenido que surcar ríos, lagos y mares para la conquista de su entorno. El transporte acuático. El uso de transporte acuático se remonta a los principios de la historia, por la necesidad que tenía la población de concentrarse en las orillas de ríos y en las costas marítimas. Las embarcaciones primitivas eran movidas tanto con manos y pies como con tablas planas a manera de remo. Algunos ejemplos de embarcaciones de remo serían la balsa y la canoa. Más adelante, durante la Edad Antigua, los romanos utilizaron las embarcaciones a vela. Estas embarcaciones de vela fueron los primeros medios de transporte a través de largas distancias de agua. Tienen como principal fuente de propulsión el viento. Algunos ejemplos de este tipo de embarcaciones son la galera, la carabela y la fragata. Las embarcaciones de vela fueron siendo progresivamente reemplazadas a lo largo del siglo XIX por embarcaciones de vapor. Por lo tanto, la llegada de la máquina de vapor alteró profundamente la navegación, permitiendo al hombre prescindir de los remos y el viento. A finales del siglo XIX aparecen los barcos modernos. Estos barcos poseen un motor de combustión interna, lo que les convierte en máquinas más avanzadas y eficaces, ya que estos motores permiten al barco un menor consumo de combustible y el transporte de un mayor volumen de carga. Transporte aéreo. El sueño de todo ser humano en cualquier época ha sido el de volar, con una visión envidiosa ante el vuelo de los pájaros, trasladarse, ver otros lugares desde la perspectiva del espacio. Hacia el siglo V de nuestra era se diseñó el primer aparato volador, la cometa. En 1709 se crea la primera máquina voladora del mundo, el globo aerostático. Como no tienen ningún tipo de propulsor, los globos aerostáticos se dejan llevar por las corrientes de aire, aunque sí hay algunos tipos que pueden controlar su elevación. Durante el siglo XIX, los dirigibles fueron los grandes protagonistas del aire, dejando en un segundo plano los globos aerostáticos. Un dirigible es un artilugio con capacidad de despegar, aterrizar y navegar por la atmósfera por reacciones del aire, mediante depósitos llenos de un gas de menor densidad a la atmósfera. Fue inventado por Henry Giffard en 1852. Este fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo largo. Se dejó de usar porque sus capacidades fueron superadas por la aeronave. Las aeronaves son vehículos aéreos más pesados que el aire, que se utiliza para transportar personas o carga. Se mueven por acción de hélices y se mantiene por efecto de la resistencia del aire a ciertas superficies rígidas. Por la desconfianza que causaba este medio, no fue utilizado para transportar personas sino hasta la década de los 30. El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo comercial aumentó cuando los aviones se hicieron más grandes y eficientes. El avance más reciente del transporte aéreo es el transbordador espacial. Este es capaz de dejar la atmósfera terrestre para llevar a sus ocupantes al espacio y luego regresar a salvo a la Tierra. Esta evolución de descubrimientos e inventos fue en realidad muy lenta, ya que no debemos de olvidar que nuestros orígenes, la prehistoria, es el periodo más largo de nuestra historia, colmado de penurias y en el cual los inventos se sucedían de forma muy casual. Pero en nuestros días, sobre todo desde la revolución industrial, nuestra sociedad ha evolucionado tan rápido y tan notablemente que hoy en día podemos llegar a donde queramos, incluso a la luna. Los medios de transporte son un punto fundamental de nuestra historia y gracias a ellos nuestra comodidad y nuestra calidad de vida ha incrementado infinitamente. ¿Qué nos puede quedar por descubrir? A ver, miren, creo que es el mismo de ayer, pero quise mejorar. Yo creo que vamos a tener que utilizar de esta manera. Creo que es mucho mejor. Por favor, me dicen si se escucha, por favor. El problema es el audio. Es lo que quería. Viajar por tierra y transportar cargas y personas de un sitio a otro a través Inge, está compartiendo otra pestaña. de las extensiones Claro, ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad. Estoy compartiendo otra pestaña. No se está viendo, ¿verdad? No, no se está viendo. Ya, no hay problema. Vamos a salirnos de esta pestaña, pero creo que así lo vamos a... ¿Dónde está pues ahora? Aquí está. Ya vamos a tener que compartir una nueva pestaña. Vamos a ver. Creo que así lo vamos a pasar. Es mucho mejor, se escucha mejor. No se ha podido. Ahora sí me dicen si es que se escucha, por favor. Bien. Desde el comienzo de los tiempos. Sí se escucha. Quizás sea por eso que desde un principio el hombre empezó a utilizar métodos para facilitar sus desplazamientos. Solo tiene que apagar su micrófono, Inge. Primero con la tracción animal y más tarde con el invento del motor de vapor, hasta llegar a los más sofisticados sistemas de transporte de la actualidad, el hombre siempre ha luchado por ahorrar tiempo y esfuerzo. Los primeros vehículos. El hombre cazador se dio cuenta de que era más fácil arrastrar una presa que llevarla a la espalda. Los trineos, las parihuelas y los rodillos se utilizaban desde hace miles de años. En la zona asiática que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates, que antiguamente se llamaba Mesopotamia, se construyó la primera rueda hace más de 6.000 años. Las primeras ruedas estaban hechas de discos macizos, construidos con tablas que estaban unidas por unos clavos de cabeza ancha. Cuando se unieron dos ruedas a una plataforma con un simple eje, se construyó el primer vehículo de la historia, que tenía solo dos ruedas de ejes fijos. Más tarde, hace unos 5.000 años, el hombre domesticó al buey y a otros animales para que tiraran en su lugar. Para facilitar la circulación de estos primeros vehículos, se empezaron a construir calzadas. Los grandes maestros de la antigüedad en la construcción de carreteras fueron los romanos, que crearon una red muy completa por todo el imperio. El pavimento de estas calzadas se asentaba sobre una base de tierra compacta. Encima había otra de piedras con mortero, luego una con relleno endurecido y en la superficie una capa de losas. A los lados había piedras de contención y zanjas de desagüe. Durante la Edad Media prácticamente no se viajaba en vehículos porque las calzadas romanas no se repararon y se fueron estropeando a lo largo de los siglos. En el Renacimiento se introdujo la suspensión en los carros, que en un principio consistió en listones de madera que sostenían el eje. En el siglo XVII la suspensión se hacía con tiras de cuero y las ruedas de atrás eran más grandes que las de delante para poder girar sin chocar con la caja. A partir de ese momento, los carruajes se diversificaron mucho. Este desarrollo agilizó las comunicaciones, impulsó el comercio y fue esencial para la colonización de los nuevos territorios.
Pero la revolución industrial permitió incorporar otras formas de energía que facilitaron el desarrollo de nuevos vehículos y el perfeccionamiento de los ya existentes. La revolución industrial. A principios del siglo XIX se construyó la primera máquina de vapor. Esta máquina demostró que las ruedas lisas podían ir sobre raíles lisos y además podían arrastrar vagones con grandes cargas. En 1830 se construyó la primera línea de ferrocarril entre Liverpool y Manchester. A partir de entonces, los trenes se desarrollaron rápidamente y sus vías se extendieron por todos los países. La máquina que movía esta locomotora empleaba el vapor que se producía en la caldera. Los humos salían por la chimenea, pero el vapor entraba en el cilindro y desplazaba el pistón, y este a su vez movía las ruedas mediante bielas. El ferrocarril suponía un transporte y un medio de comunicación rápido, cómodo y barato, tanto de mercancías como de personas, y por eso se extendió rápidamente por todo el mundo. El siguiente paso fue abordar el problema del transporte urbano. A finales del siglo XIX empezaron a funcionar los trenes eléctricos. El tranvía eléctrico fue el primer medio de transporte urbano, fiable y barato. Tomaba electricidad de un cable aéreo mediante un trole de muelles o a través de un colector en forma de arco, o bien de un colector que se deslizaba por un conducto empotrado en la calzada. En los años 20 aparecieron las locomotoras diésel, con motores de gasoil como combustible. Actualmente se están desarrollando los trenes de alta velocidad, que compiten con los aviones y los coches en rapidez y comodidad. Hoy día existen muchos tipos de trenes. Casi todos los tendidos tienen dos raíles de acero paralelos. También existen los monorraíles, con los coches montados en una única vía. Uno de los sistemas más modernos emplea la levitación magnética para soportar el tren. Pero con la revolución industrial también aparecieron otros inventos para el transporte terrestre, además del ferrocarril. Vehículos de dos ruedas. Las bicicletas empezaron a construirse a mediados del siglo XIX. Una de las primeras es la ordinaria. Podemos ver los pedales pegados a la rueda delantera, que es mucho más grande que la trasera. Pronto se construyó la primera bicicleta con cadena de transmisión, cuyos pedales iban montados en el cuadro y hacían girar una rueda dentada que arrastraba la cadena. Las bicicletas tuvieron un gran auge en su época, debido principalmente a que eran baratas y muy fáciles de manejar, lo cual significaba que casi todo el mundo podía usarlas. Desde entonces han evolucionado mucho. Se han introducido nuevos materiales y diseños más aerodinámicos para aumentar su rendimiento y disminuir su peso. Pero hoy en día están relegadas al campo deportivo en casi todo el mundo. Han tenido que dejar paso al gran invento de la era industrial, el automóvil. El automóvil. Este triciclo motorizado es el primer automóvil construido por Karl Benz en 1885. Un año más tarde, Daimler construyó el primer automóvil de 4 ruedas. El Panhard y Levasseur de 1894 tenía el motor en la parte delantera. Poseía embrague, cambio de marchas y propulsión a las ruedas traseras. Los coches actuales todavía tienen estos mismos elementos. Los inventos automovilísticos se sucedieron rápidamente, pero estos modelos pioneros costaban una fortuna. El modelo americano Ford T era fácil de conducir y de mantener.
e hizo asequible el automóvil a mucha gente. Se hacía en cadena y se vendieron más de 15 millones de unidades. Con el paso de los años se fueron construyendo modelos cada vez más aerodinámicos. A lo largo del siglo XX ha aumentado tanto la demanda de automóviles que se han convertido en vehículos relativamente baratos. Para 1930 la mayoría de los coches ya se vendían a la clase media. En 1938 se empezó a fabricar el coche alemán Volkswagen, el único que se ha fabricado durante 4 décadas. El mayor problema que tienen los automóviles actuales es que el combustible es cada vez más caro y contamina el medio ambiente. Por todo ello se están estudiando posibles energías alternativas que puedan sustituir a los derivados del petróleo. Actualmente existen prototipos que funcionan con energía solar y otros, como este, con energía eléctrica. Estos modelos nos adelantan el futuro no lejano de un transporte rápido, limpio y silencioso. Bueno, ahora se ha podido ver mejor, ¿verdad? Ahora se entiende mejor, ¿sí? Sí, ingeniero. Bueno, de todos modos, estamos viendo la historia del transporte en el mundo. No me parece mala idea. Sin embargo, nosotros podríamos ver la historia del transporte, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Solo son 2 minutitos, ya no les voy a cargar porque lo mismo, aunque sea como cine, no es agradable. Pero acá está, a ver dónde está, aquí está. Entonces vamos a... Esto también estaba bonito, pero bueno, no sé si... Primero miraremos de La Paz, solo son 2 minutitos, rápido va a ser. Entonces vamos a ver ahora la historia en nuestro país, ya no es en otro lado, ¿no? Es acá. Me dicen igual, por favor, si se ve, lo que me han hecho hacer es apagar esto. De transporte prehispánico de Se carga escucha, fueron la ingeniero. Los primeros medios de transporte prehispánico de carga fueron la llama y otros camélidos o auquénidos. Y también de las literas que generalmente eran utilizadas por la realeza inca. Los españoles también habrían trasladado otros animales como la mula, el caballo y el ganado vacuno. También había una especie de una carreta llamado Victoria, y esta carreta era para llevar a personalidades importantes. Años después se implementó el transporte a tracción. La carreta es utilizada para transportar productos agrícolas o otras mercaderías. A inicios de la República aparecieron las diligencias tipo americanas. Fue creada inicialmente para llevar correo y a otras personas. Las rutas habituales eran los centros mineros, Viacha, Cochabamba y Potosí. En 1887 aparece lo que es el tranvía a fuerza de sangre. Era tirada o llevada por caballos. A finales del siglo XIX, a iniciativa de empresarios mineros, se instauró los ferrocarriles para exportar minerales. Realizan primero lo que va a ser el ferrocarril Huaquí-La Paz, luego Arica-La Paz, y luego La Paz-Oruro. De 1909 a 1951 se establecieron los tranvías. Mediante un timbre había que nos señalaban para que pare, hacíamos un golpe, tan tocaba, o sea, el motorista se detenía. Los colectivos, taxis de alquiler y las primeras asociaciones de choferes pusieron fin al tranvía. Ya tenemos la implementación de las líneas. Ya para 1945 se crea lo que va a ser la primera línea de la ciudad de La Paz.
es la línea litoral. En 1983 se inauguró el servicio ENTA con 39 buses. Va apareciendo el micro que va reemplazando lo que va a ser los colectivos. Los micros son más pequeños y también son más rápidos. En ese sentido, en 1972 se introducen del exterior micros. El Puma Qatar y el teleférico también forman parte de esta historia del transporte paseño. A ver, ¿qué hemos visto? Fíjense, en Cochabamba también apareció el tranvía, pero uno de los elementos muy importantes de lo que acabamos de ver es que se generaron sistemas de transporte porque había una actividad económica. ¿Y cuál era esa actividad económica? La primaria, que es la minería. Entonces ha sido la minería la que ha empezado a desarrollar los sistemas de transporte. Por eso también se ha creado esa ferrovía hacia los puertos del Pacífico para exportar. Entonces, es muy nítido que la economía, por supuesto, mueve este tipo de actividades que deben ser previamente planificadas para que cumplan el rol para el cual han sido tomados en consideración. Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido ver esos 2 minutos. No sé si hay alguna pregunta respecto a eso. Entonces queda claro que la economía, por supuesto, es la que finalmente un poco direcciona la evolución en los sistemas de transporte. Entonces, solamente para que vean, porque vamos a entrar en la unidad 2 para ver esto, vamos a tener que salir, ¿no? Primero, perdón, no estoy saliendo. Debo salir, dejar de presentar y vamos a ver toda la pantalla. Resulta que los años 2001, 2000 y más, Shanghái se convierte en uno de los centros económicos más importantes. Por lo tanto, existe un flujo de vehículos increíble. ¿Cuál era el problema? El problema era este. El problema era que del aeropuerto de Shanghái hasta Shanghái, que eran creo que 30 y tantos kilómetros, tardaban cerca a 1 hora teniendo autopistas de más de 12 vías. Entonces, algo se tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer esto? Entra la tecnología del tren rápido, Maglev, que es el aeropuerto de Shanghái, y se estudia el sistema del sistema de transporte ferroviario. ¿Y qué es el estudio del arte de este tipo de vehículos? Es este. Fíjense cómo estamos en una línea de tiempo y vamos viendo que se va desarrollando el ferrocarril. Solo quiero que vean esto. Fíjense cómo, por ejemplo, la aerodinámica de 1904, o si ustedes quieren, de 1933 a 64, ya no son paredes verticales, sino generan este tipo de superficies porque sabían que uno de los factores que impiden la velocidad de este tipo de vehículos es el diseño. Entonces, es lo que llaman el diseño aerodinámico. Y fíjense, todavía van mejorando para los 97 y llega el 2001 donde se empieza a tener el tren más rápido del mundo que va a más de 410 kilómetros. Sin embargo, esto lo vamos a ver en la unidad 2 con un video que es muy interesante. Pero esperen, estábamos acá. Entonces dice, se ve el estado del arte y van a ver que
especialmente los ingleses y después los franceses, son los que determinan la creación de este tipo de artefacto que dicen que es el tren que levita, y van a ver por qué levita. Es un problema eminentemente técnico-físico. Entonces tenemos acá, se estudia esto y se desarrolla el tren que se desplaza más de 400 kilómetros por hora. Entonces, el porqué de este sistema de transporte? Porque la gente que llegaba a Shanghái, el centro comercial más grande en Asia, bueno, uno de los más grandes, no voy a decir el más grande, uno de los más grandes necesitaba ese tipo de transporte del aeropuerto a su ciudad, que tardaba mucho más, cerca a 1 hora. Los aspectos técnicos, ahí van a ver que esto de que levita va a generar menor contaminación, es decir, son aspectos técnicos, por ejemplo, magnéticos, que posibilitan, por ejemplo, un menor impacto. Y finalmente, en lo económico, creo que lo realiza en menos de 4 o 5 minutos, de 3 a 4 minutos. Entonces, tiene un impacto ambiental bajo y económicamente, por supuesto, genera otro impacto mayor. Y todo esto da lugar a esto, que lo vamos a ver después. Entonces, ¿hasta acá has entendido algo? Entonces, continuamos y los factores de evolución. Entonces, ¿qué factores podemos considerar? Lo colocan arriba el factor económico porque dicen que es lo más importante, y parece que es así. ¿Cómo se puede disminuir el costo del transporte en la utilización de menor tiempo posible? A ver, no lo entendemos fácil, con esto me van a entender. Si ustedes ven esta presentación, van a ver que si yo tengo productos que comercializar al Asia, de América al Asia, puedo utilizar del Puerto Santos, que es el puerto de los más grandes, hasta Asia. Sin embargo, si ustedes se fijan, es 22.000 kilómetros, lo pueden transportar en 58 días. Se va por el Cabo de Hornos y va hasta Asia, a estos mercados que son los más grandes. No se olviden que está Singapur, es decir, el mercado asiático, de nuevo les digo, fuera de China e India, es el mercado más grande del mundo asiático. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, llevar todo lo que se produce acá al Asia, puedo ir por el canal de Panamá y se tarda 67 días, un poco más que por acá. Pero si yo voy a aprovechar la construcción del ferrocarril bioceánico internacional, vale decir, unir los océanos del Atlántico con el Pacífico, voy a tener 3.750 kilómetros y de ahí vamos a tener 18.000, vale decir 21.000 kilómetros que me van a permitir transportar en 38 días, vale decir 20 días menos que por acá, y que por acá todavía 29 días. Conclusión, les pregunto a ustedes, si este proyecto estuviese concluido y que entre paréntesis tiene un costo en primera instancia determinado en más de 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, si se construyera esto, que prácticamente más del 80% ya está construido, si se priorizara concluir este proyecto, entonces podríamos tener esa facilidad de llevar la mercadería en menor tiempo, por lo tanto el costo de la mercadería será mucho menor en los mercados asiáticos. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces, por eso es importante. Entonces, el factor económico, ni modo. Otro de los factores
que acá no habíamos puesto, por eso me vuelvo al final, después voy a volver aquí, no se preocupen, es el impacto ambiental. Fíjense, han querido utilizar otro tramo de ese ferrocarril bioceánico, y solo les voy a mostrar de que, por ejemplo, es este que une igual desde el puerto de San Pablo hasta el Pacífico, pero este tramo verde, que es el tramo que falta, y parece ser que a Brasil ya no le falta nada, a Bolivia muy poquito y al Perú más, no ha sido considerado porque no se ha tomado en cuenta los factores ambientales. ¿Qué quiere decir? Que para la aprobación de esto que pasa por una parte del Amazonas y que seguramente va a ser discutido y seguramente no aprobado, necesitan mucho tiempo para poder validar este nuevo trazo considerando el factor ambiental. Entonces, parece ser que es el más corto y el que más rápidamente se podría llevar a cabo porque gran parte, les decía, más del 80% sí ya está construido. En Perú falta harto, ¿por qué? Porque va a tener que cambiar la norma de la trocha, después vamos a hablar de eso, ahorita no, y no solo de la parte técnica, que es la trocha, sino se va a tener que hablar de los aspectos administrativos como las aduanas o como migración. Es decir, este proceso de construcción no solo merece la atención en la parte técnica, sino otros factores más que puedan viabilizar que este tramo sea mucho más rápido y que sea conveniente para los tres países. Entonces, hasta acá les estoy mostrando cómo influye este factor, por ejemplo, medioambiental. Yo les digo, si quisieran hacer por el lado de arriba, el factor ambiental va a ser uno de los factores que no va a permitir que se construya. Tenemos los factores geográficos. Por ejemplo, ustedes, no sé si se acuerdan, en el video de China están queriendo hacer un tren, ya no me acuerdo de cuántos miles de kilómetros, pero es el tren, dice tren al Tíbet, que no es al Tíbet, pasa por ahí, pero que tiene problemas de tipo de suelos que no permiten que la construcción sea rápida y fácil, sino más bien que se tenga que utilizar tecnologías de la zona que se llama tecnologías apropiadas, que no son vamos a decir, de punta, pero que sí resuelven el problema. No les voy a poner ahora porque ya está cansador. Entonces, hay que ver políticas gubernamentales, sí. Si hubiese esa decisión política para hacer este tren bioceánico, por supuesto, de los tres países, eso, por ejemplo, facilitaría la construcción de esta vía que nos beneficiaría, sobre todo en el orden económico, a los tres países. Factores militares que ya les voy a contar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes están viendo que el transporte es una de las partes claves para el desarrollo de estos conflictos bélicos. Si Rusia no está teniendo éxito es porque, si bien entró rápidamente, pero no puede avanzar, quiere decir que la importancia que tiene justamente este factor militar, los factores tecnológicos. Hemos visto hace rato Maghreb, Shanghái, y vamos a ver esos trenes que levitan, que no son solamente trenes magnéticos. Competencia. Entonces, hay que ver, por ejemplo, las competencias que tiene cada quien en cada nivel de un país o entre los países que van a compartir, por ejemplo, un sistema de transporte. Si hablamos del área más
complicada que es el área urbana, entonces hay que ver los temas de urbanización y hay que considerar otros factores. Entonces dice que el transporte hay que ver a través de la infraestructura, a través de los vehículos y a través de la logística. Un ratito, por favor. Él gritó a partir de la infraestructura, a partir de los vehículos, ¿verdad? Y esto que entra como algo nuevo que se llama operaciones o logística. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Miren, estimados, han venido la gente que está arreglando mi casa. Por favor, les voy a pedir de que les pido cordialmente, estos 15 minutos lo vamos a reponer, por favor. Quisiera atenderles a ellos y con ustedes, por favor, nos quedaríamos el día miércoles. Vamos a avanzar 15 minutos más, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bueno, muchas gracias y discúlpenme, lo voy a cortar, vamos saliendo, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, van a disculpar, chao, chao.